A lo largo de la historia de la humanidad, las razones por las que iniciamos guerras son casi siempre las mismas. 431 a.C. La guerra del Peloponeso comenzó por el control político y militar de Grecia entre Atenas y Esparta. 1803. Guerras napoleónicas. Napoleón intentó expandir la influencia de Francia por Europa. 1950. Guerra de Corea. Corea del Norte invadió Corea del Sur. Pero nunca habíamos escuchado una guerra iniciada por plátanos. Una guerra que duró aproximadamente 36 años y costó cientos de vidas humanas. Que comenzó con Estados Unidos derrotando a España. Durante más de 300 años, España había sido una de las naciones más poderosas del planeta. Sus barcos cruzaban océanos, sus ejércitos combatían en varios continentes y su imperio se extendía desde América hasta Asia. Hubo una época en la que se decía que en el Imperio Español nunca se ponía el sol, porque siempre había algún territorio iluminado por el día en alguna parte del mundo. Sin embargo, esa época de grandeza estaba a punto de quedar atrás. A partir del siglo XIX, casi todas las colonias españolas en América se independizaron. Países como México, Argentina, Colombia, Chile y muchos otros dejaron de formar parte del imperio. España conservó algunas posesiones importantes, pero para finales del siglo sus territorios más valiosos eran Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Aunque seguía siendo una potencia respetada, ya no era la fuerza dominante que era siglos atrás. Mientras España intentaba conservar lo que quedaba de su imperio, otra nación estaba creciendo a una velocidad impresionante: Estados Unidos. Tras su independencia de Gran Bretaña y después de superar su gran guerra civil, Estados Unidos experimentó un enorme desarrollo industrial. Se construyeron ferrocarriles que atravesaban el continente, surgieron grandes fábricas y millones de inmigrantes llegaron buscando oportunidades. Su economía crecía año tras año y su ejército, especialmente la marina, empezaba a fortalecerse. Con el crecimiento económico surgió una nueva idea entre muchos políticos y empresarios estadounidenses. Si el país quería convertirse en potencia mundial, no se podía limitar solamente a Norteamérica. Necesitaba influencia en otros lugares del mundo, acceso a mercados extranjeros y bases navales estratégicas para proteger sus intereses comerciales. Y el lugar al que volteaban a ver era Cuba. La isla estaba situada a muy poca distancia de las costas estadounidenses y producía enormes cantidades de azúcar, tabaco y otros productos valiosos. Además, muchos empresarios de Estados Unidos ya tenían inversiones allí. El problema era que en Cuba existía un fuerte movimiento independentista. Muchos cubanos estaban cansados del dominio español y deseaban gobernarse por sí mismos. En 1895 estalló la Guerra de Independencia de Cuba. Los rebeldes cubanos comenzaron una lucha contra las autoridades españolas. España respondió enviando grandes cantidades de soldados para intentar sofocar la rebelión. La guerra fue brutal. Los combates destruyeron cosechas, provocaron hambre y causaron miles de muertes. Las noticias llegaban constantemente a Estados Unidos, donde los periódicos publicaban relatos dramáticos sobre la situación, debido a que en el mismo año se originó la llamada batalla periodística entre el diario New York World y el New York Journal. Ambos periódicos fueron acusados de magnificar ciertas clases de noticias para aumentar las ventas y de pagar a los implicados para conseguir exclusivas. Este fenómeno se conoció como periodismo amarillo. Poco a poco, gran parte de la opinión pública estadounidense empezó a ver a España como una potencia opresora y a simpatizar con la causa cubana. La situación alcanzó un punto crítico en febrero de 1898. Estados Unidos había enviado el corazado USS Maine al puerto de La Habana para proteger a los ciudadanos y demostrar presencia militar. Entonces ocurrió algo inesperado. Una enorme explosión destruyó el barco. La causa exacta no se aclaró completamente. Con el tiempo, muchos expertos concluyeron que probablemente se trató de una explosión accidental dentro del propio barco. Sin embargo, en ese momento la mayoría de la población estadounidense creyó que España era responsable.
Lo irónico es que España no quería una guerra con Estados Unidos, sabía perfectamente que su economía y su poder militar era inferior al de él, y cuando explotó el Maine, muchos líderes políticos españoles temían que eso fuera un pretexto para iniciar una guerra. Los periódicos lanzaron titulares furiosos y comenzó a escucharse una frase por todo el país: recuerden al Maine, al infierno con España. La presión para declarar la guerra se volvió enorme y finalmente en abril de 1898 en Estados Unidos se declaró la guerra en España. Aunque España tenía una larga tradición militar, sus fuerzas estaban anticuadas y dispersas por distintos territorios. Estados Unidos, en cambio, poseía una marina moderna y una economía capaz de sostener el esfuerzo bélico. Uno de los primeros golpes ocurrió en Filipinas. La flota estadounidense navegó hasta Asia y destruyó gran parte de la escuadra española en la batalla de la bahía de Manila. Aquella derrota demostró que España tenía pocas posibilidades de ganar. En Cuba también se produjeron importantes enfrentamientos. Las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla y lucharon junto a los rebeldes cubanos. Entre los combatientes se encontraba Theodore Roosevelt, quien años después se convertiría en presidente de Estados Unidos y alcanzaría gran fama por sus acciones durante la guerra. La campaña militar fue breve. En apenas unos meses, España comprendió que no podía continuar luchando y a finales de 1898 se firmó el Tratado de París. Como resultado, España perdió Puerto Rico, Guam y Filipinas. Cuba dejó de estar bajo dominio español y aunque oficialmente obtuvo su independencia, quedó durante años bajo una fuerte influencia estadounidense. Para España, la derrota fue un golpe psicológico enorme. La pérdida de las últimas grandes colonias simbolizó el final definitivo de un imperio que había dominado buena parte del mundo durante siglos. Al mismo tiempo, dentro de Estados Unidos ocurría algo que definiría el rumbo de estos países descolonizados. Imagina que eres un estadounidense viviendo en 1850. Caminas por los mercados de ciudades como Nueva York o Boston. Encontrarías manzanas, peras, duraznos y otras frutas locales, pero probablemente jamás habrías visto un plátano. Para la mayoría de las personas era una fruta extraña que crecía en lugares tropicales lejanos y de la que apenas habían oído hablar. El gran problema era el transporte. Los barcos eran relativamente lentos. Un viaje desde el Caribe o Centroamérica hasta Estados Unidos podía durar semanas. Los bananos maduran rápidamente y se estropean con facilidad, así que intentar comerciar con ellos a gran escala parecía poco práctico. Sin embargo, en 1870 ocurrió algo que cambiaría la historia de la alimentación estadounidense. Un capitán llamado Lorenzo Down llegó a Jamaica y observó enormes cantidades de bananos creciendo por todas partes. La fruta era abundante y barata. Se le ocurrió comprar un cargamento y llevarlo a Boston. La idea era arriesgada. Si la fruta se echaba a perder durante el viaje, perdería todo su dinero. Pero tuvo suerte. El cargamento llegó en buenas condiciones y los habitantes de Boston quedaron fascinados. Era una fruta dulce, diferente a cualquier otra que consumieran habitualmente. Además, parecía algo exótico, una pequeña muestra de los trópicos que podían comprar en el mercado local. Las ganancias fueron tan altas que Baker comprendió que había descubierto una oportunidad extraordinaria. Comenzó a realizar más viajes. Poco a poco otros comerciantes hicieron lo mismo. Lo que había sido una curiosidad comenzó a convertirse en un negocio. Durante las siguientes décadas, el crecimiento económico de Estados Unidos ayudó enormemente a la expansión del consumo. Las ciudades crecían rápidamente, millones de inmigrantes llegaban al país, había más personas que alimentar y más consumidores dispuestos a probar productos nuevos. Pero todavía existía un problema, la logística. Llevar unos cuantos cargamentos era posible, abastecer a todo un país era otra historia. Para resolverlo, empresarios empezaron a invertir enormes cantidades de dinero en barcos más rápidos, mejores sistemas de almacenamiento y redes de distribución. Uno de los personajes más importantes de la historia fue Minor C. Keith. Originalmente trabajaba en el proyecto ferroviario de Costa Rica. Mientras construía unas vías férreas, observó que la tierra cercana era excelente para cultivar bananos. Entonces tuvo una idea simple pero brillante: utilizar los mismos ferrocarriles para transportar la fruta desde las plantaciones hasta los puertos. Aquello reducía costos y aceleraba el transporte. Los racimos podían cosecharse, cargarse en trenes y llegar rápidamente a barcos con destinos a Estados Unidos. De repente, una fruta que antes era difícil de comercializar podía distribuirse de manera eficiente. A finales del siglo XIX, los empresarios comenzaron a organizar campañas cada vez más grandes. No querían limitarse a comprar fruta, querían controlar
controlar todo el proceso, la tierra donde se cultivaba, los trenes que transportaban, los puertos donde se embarcaban y los barcos que la llevaban a los consumidores. Era una integración casi completa del negocio. Mientras tanto, los estadounidenses empezaban a enamorarse del banano. El sabor era importante, por supuesto, era dulce y agradable, pero había otras razones menos obvias. Por ejemplo, era una fruta muy conveniente, bastaba con pelarla y comerla, no tenía semillas grandes, no requería preparación, podía llevarse al trabajo o a la escuela, además era relativamente barata. La publicidad también desempeñó un papel enorme. Las campañas distribuyeron carteles, anuncios y folletos por todo el país, presentaban el banano como un alimento moderno, saludable y adecuado para toda la familia. Muchas personas conocieron la fruta gracias a esas campañas publicitarias. Conforme aumentaba la demanda, los barcos llegaban constantemente a los puertos estadounidenses cargados de racimos verdes. Esto era importante. Los bananos se cortaban antes de madurar por completo. Durante el viaje terminaban de desarrollarse poco a poco y cuando llegaban a los mercados estaban listos para venderse. Tras la derrota de España, Estados Unidos salió a la guerra con una nueva confianza. Había demostrado que podía proyectar poder militar lejos de sus fronteras y que podía influir en el destino de otros países. Muy pronto su atención se dirigió hacia el Caribe y Centroamérica, una región que consideraba vital para su seguridad y para su interés económico. Uno de los países donde esta influencia se hizo más evidente fue Honduras. A finales del siglo XIX, Honduras era una nación joven, con una economía débil y frecuentes conflictos políticos. El gobierno tenía dificultades para construir infraestructura, desarrollar industrias o mantener la estabilidad. Y fue en este contexto cuando Estados Unidos se empezó a centrar en este país, especialmente por su interés en producir bananos. Empresas como United Fruit Company y Standard Fruit Company comenzaron a comprar enormes extensiones de tierra en las costas hondureñas. Al principio parecía una oportunidad beneficiosa para todos. Las compañías tenían inversión, construían vías férreas y creaban empleos. Sin embargo, con el tiempo, su poder creció a niveles extraordinarios. Estas empresas no solo cultivaban bananos, también controlaban los ferrocarriles que transportaban la fruta, los puertos donde se exportaban, grandes extensiones de tierra y buena parte del comercio internacional del país. En muchas regiones tenían más recursos económicos que el propio gobierno hondureño. Los políticos locales comenzaron a depender de ellos para obtener préstamos, infraestructuras y apoyo económico. Poco a poco las decisiones importantes del país comenzaron a verse influenciadas por el interés de las compañías extranjeras. Fue en este punto cuando surgió el famoso término República Bananera. El escritor estadounidense Hugh Henry popularizó la expresión después de vivir una temporada en Honduras. La frase describía países donde una sola exportación, como el banano, dominaba la economía y donde empresas extranjeras tenían una influencia enorme sobre la política. Pero el problema no era únicamente económico. Honduras vivía frecuentemente guerras civiles, golpes de estado y luchas entre facciones políticas. Cada vez que uno de esos conflictos amenazaba las propiedades o inversiones estadounidenses, Washington intervenía. Entre 1903 y 1925, marines estadounidenses desembarcaron varias veces en territorio hondureño. Oficialmente, el objetivo era proteger ciudadanos estadounidenses y garantizar la estabilidad. En la práctica, muchas de estas intervenciones militares también ayudaban a proteger los intereses de las compañías bananeras. Imagina la situación desde el punto de vista de un hondureño común. Podía haber algún golpe de estado o algún problema interno y de repente llegaban policías y militares estadounidenses a proteger parte de su capital. Y aunque las ocupaciones eran temporales, dejaban un mensaje claro. Estados Unidos estaba dispuesto a ocupar su poder militar para proteger sus intereses. Con el paso de los años, las compañías bananeras llegaron a influir incluso en quién gobernaba ciertos países centroamericanos. En ocasiones apoyaba a determinados líderes porque consideraban que protegían mejor sus negocios. Esto generó resentimiento entre muchos habitantes de la región, que veían cómo decisiones importantes parecían tomarse más en oficinas corporativas o en Washington que en sus propios gobiernos. Para Estados Unidos, estas acciones formaban parte de una política más amplia. Los líderes estadounidenses temían que la inestabilidad política afectara el comercio o permitiera que otras potencias extranjeras ganaran influencia cerca de sus fronteras. Además, estaban construyendo una visión de sí mismos como la potencia dominante del hemisferio occidental.
Honduras se convirtió en un claro ejemplo de aquello que llamaban guerras bananeras, una época en la que el interés económico, diplomacia y fuerza militar se mezclaron constantemente. Y eso fue solo el comienzo. Lo que ocurrió en Honduras pronto se repetiría con distintos niveles de intensidad en países como Nicaragua, Haití, República Dominicana y Cuba, donde las intervenciones estadounidenses llegaron a ser aún más profundas y duraderas. Y ahí es donde la historia de las guerras bananeras da origen a la masacre bananera. Los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a aportar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre. Acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. Las bananas son en importancia la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera producen $10 millones para propietarios y empleados. La costa norte de Colombia parecía vivir una época de prosperidad. Desde los puertos del Caribe partían barcos cargados de bananas rumbo a Estados Unidos y Europa. Los trenes atravesaban los campos verdes de Magdalena, transportando toneladas de frutas todos los días. Desde lejos, la región parecía un ejemplo de progreso moderno, pero la realidad era más compleja. Detrás de aquella riqueza se encontraba la poderosa United Fruit Company. Miles de colombianos dependían de ella para ganarse la vida. Los trabajadores comenzaban su jornada antes del amanecer. Bajo el calor sofocante del Caribe cortaban racimos que podían pesar decenas de kilos, limpiaban canales de drenaje, reparaban vías férreas o cargaban mercancía con los trenes. El trabajo era duro y peligroso. Las lluvias convertían los caminos en lodazales, las enfermedades tropicales eran frecuentes y los accidentes laborales ocurrían constantemente. Con el paso de los años, el descontento fue creciendo. Muchos obreros se quejaban de que no tenían contratos claros, otros denunciaban que eran contratados mediante intermediarios para evitar responsabilidades laborales. Algunos afirmaban que parte de su salario terminaba regresando al mismo sistema comercial controlado por la compañía. Durante meses comenzaron a organizar reuniones clandestinas. En pequeños grupos discutían posibles soluciones. Había quienes proponían aceptar la situación y conservar el empleo. Otros insistían que era necesario exigir cambios. Poco a poco se elaboró una lista de demandas. No pedían la expulsión de la empresa ni una revolución política. Pedían cosas que hoy parecerían básicas: contratos escritos, mejores condiciones laborales, compensaciones por accidentes y pagos más transparentes. En noviembre de 1928 decidieron actuar. La huelga se extendió rápidamente por toda la zona bananera. Miles de trabajadores abandonaron sus labores, los trenes dejaron de circular con normalidad y lo que había empezado como una protesta local pronto se convirtió en una crisis económica. La noticia llegó a Bogotá y también a Washington. En aquella época el mundo vivía con el recuerdo reciente de la Revolución Rusa. Gobiernos y empresarios veían movimientos revolucionarios en muchas protestas obreras. Algunos funcionarios comenzaron a describir la huelga como una amenaza para el orden público. Otros temían que la situación derivara en violencia. Mientras tanto, los trabajadores seguían esperando una negociación. A comienzos de diciembre, miles de personas se reunieron en la ciudad de Ciénega. Hombres, mujeres y niños se encontraban cerca de la estación del ferrocarril y de la plaza principal. Muchos creían que las conversaciones con el gobierno estaban avanzando. Algunos llevaban días esperando noticias. Otros habían viajado desde poblaciones cercanas. El ambiente era tenso, pero también existía esperanza. Los huelguistas comentaban rumores. Unos aseguraban que pronto habría un acuerdo y otros decían que el ejército se preparaba para intervenir. Nadie sabía con certeza qué iba a ocurrir. Mientras tanto, tropas enviadas por el gobierno colombiano llegaban a la región bajo el mando del general Colón Cortés Vargas. Los soldados ocuparon posiciones estratégicas alrededor de la ciudad, se instalaron ametralladoras, se organizaron patrullas, la presencia militar aumentaba cada hora y la noche del 5 de diciembre cayó pesada y húmeda para Ciénega. Miles de personas seguían reunidas. En algún momento, las autoridades decidieron que la concentración debía terminar. Se emitieron órdenes para que la multitud se dispersara. Lo que sucedió después continúa siendo objeto de debate histórico. Algunos testigos afirmaron que apenas hubo tiempo para reaccionar y otros recordaron escuchar advertencias antes de los disparos. Lo cierto es que en algún instante de aquella noche, los soldados abrieron fuego. El sonido de las ametralladoras rompió la oscuridad y la multitud quedó paralizada durante unos segundos y luego
llegó el pánico. Personas que habían acudido a una protesta laboral comenzaron a correr desesperadamente en todas direcciones. Padres buscaban a sus hijos y amigos intentaban encontrar a sus compañeros. Algunos se lanzaban al suelo para evitar las balas y otros corrían hacia calles laterales buscando refugio. Los gritos se mezclaban con los disparos y la confusión era absoluta. Nadie sabía cuántos muertos había y nadie sabía quién seguía con vida. Cuando llegó el amanecer, la ciudad parecía otra. Las calles estaban marcadas por la violencia de la noche anterior y los sobrevivientes intentaban averiguar qué había sucedido con familiares y amigos. Los rumores comenzaron a multiplicarse casi de inmediato. Unos hablaban de decenas de muertos y otros hablaban de cientos. Algunos aseguraban haber visto trenes transportando cadáveres fuera de la ciudad y otros afirmaban que se había cavado fosas improvisadas. La falta de información oficial alimentó aún más la incertidumbre. Con el paso de los días, el gobierno defendió la actuación del ejército, argumentando que había sido necesario para restaurar el orden. Sin embargo, para muchos colombianos aquella explicación resultó insuficiente. La indignación se expandió por el país. Uno de los críticos más contundentes fue Jorge Eliezer, quien investigó los hechos y denunció que se había cometido una grave injusticia contra los trabajadores. Pero el tiempo no resolvió las preguntas. ¿Cuántas personas murieron realmente? ¿Hasta qué punto influyeron los intereses económicos de la United Fruit Company? Lo que sí parece indiscutible es que aquella noche de diciembre de 1928 marcó un antes y un después en la historia de Colombia y de toda Latinoamérica. Y es que sí, la tecnología cambia, los gobiernos cambian y las empresas cambian, pero la lucha por el poder económico sigue siendo prácticamente la misma. Hace 100 años una empresa controlaba plantaciones, ferrocarriles, puertos y rutas comerciales. Hoy existen empresas que controlan redes sociales, buscadores o enormes cantidades de información. Los nombres son distintos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurre cuando una organización acumula más poder económico del que las instituciones pueden controlar?